se viene enseñando mal desde hace poco tiempo relativamente. Antes el cristianismo era más fiel a las escrituras, pero sucede que la Biblia también ya nos había hablado que en los postreros tiempos habría apostasía de la fe. Y eso es lo que está pasando, porque todo el mundo está confiando en sus obras. Todo el mundo está pensando que se tiene que poner a cuentas con Dios. En las iglesias les están predicando eso. Apostasía completamente. Incluso tú lo puedes ver en las redes sociales, cómo los mayores influencers cristianos le están predicando a la gente cómo vencer pecados, en vez de predicarles la doctrina de salvación, a lo que vino Jesucristo. Suena loco, pero la mayoría de los cristianos ni siquiera entiende a qué vino Jesucristo. Tienen por inmunda la sangre del pacto y la pisotean. Esa, señores, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único pecado que no tiene perdón es ese. Negarse a creer que Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Decirle a Dios, ¿sabes qué? Tu sacrificio no me basta. Yo voy a seguir perseverando en mis obras. Y esa gente lamentablemente se va a perder. A no ser que se queden en la tribulación y no se marquen. Y entonces así sean salvos, a cambio de su vida. Pero en este momento es tiempo aceptable para que tú por la gracia del Señor seas salvo. Y es que esto de la apostasía, me parece que viene... mira, justamente acá. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que está pasando. Que hoy en día la gente cree que su salvación es una mezcla de obras con fe, con gracia. Y las cosas no son así. Le cito Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fe, en Hebreos 11:1 nos dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno tiene que estar en un convencimiento del 100% en que uno es salvo, en que nada me lo puede quitar, en que si yo me muero mañana, estoy en la presencia del Señor, en que si el arrebatamiento se da hoy en la noche, yo me voy con el Señor. Esa es la fe en la cual tenemos que estar. Por medio de la fe es que se obtiene la salvación. Pero es por gracia, por medio de la fe. Es decir, estar seguro. Y esto, no de ustedes, pues es don de Dios. Los dones de Dios son irrevocables, nos dice la palabra. ¿Cómo vas a perder algo que es irrevocable? Si Dios ya te lo dio, Dios no te lo va a quitar. Carajo. No por obras para que ninguno se gloríe, para que nunca diga, como perseveré, como di fruto, entonces soy salvo. No. Los frutos que uno da también son gracias a Dios. Todo es gloria de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cambien su mente. El arrepentimiento, la palabra original es metanoia. Meta significa cambio. Noia significa mente. Cambio de mente. Acepto mi condición. Dios, he pecado contra ti. Dios, en mí no mora el bien. Esta carne en la que estoy comete pecado. Dios, yo por mí no lo puedo lograr. Dios, acepto el sacrificio de Jesús. Creo que murió y resucitó al tercer día. En ese momento se te sella la salvación. Eso es lo que tenemos que hacer. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Primero te arrepientes, cambias tu mente. No es el arrepentimiento de pecados. Hay mucha confusión en eso, pero las cosas no son así. El arrepentimiento es un cambio de mente, entender mi condición, que soy pecador y que Cristo ya murió por mis pecados. Eso es el Evangelio. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Que Cristo ya murió por nuestros pecados, que fue sepultado y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Si yo cambio mi mente, me acepto pecador y creo en ese mensaje del Evangelio, yo soy salvo. Ese es el mensaje de salvación, esas son las buenas noticias de Dios. Abordando más en la apostasía, nos vamos a 1 de Timoteo, en el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? ¿Cuántas denominaciones no hay? Todas desapegadas de la palabra por pensamientos de hombres, por malinterpretaciones de hombres. Señores, la Biblia no es interpretación personal. Esto se discierne espiritualmente y todas las respuestas están aquí. Cuando tú no encuentres la respuesta a algo en la Biblia, está en otro versículo, en otro libro, pero todo se compagina entre sí. La Biblia tiene miles y miles de conexiones. Nada está sujeto a interpretaciones. La palabra es muy clara. El ser humano se encarga de torcerla, de crear doctrinas, denominaciones. Todas van a perdición. Y aún así en todas las doctrinas puede haber salvos. Desde un pentecostal, un bautista, un católico, el que sea puede ser salvo, porque lo único que se requiere es que cambiemos nuestra mente y creamos en el Evangelio que Cristo ya murió por nuestros pecados.
Dice, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Lo mismo es lo que hacen. Ay, los pentecostales les tiran a los bautistas a los pentecostales, y resulta que ninguno de ellos son salvos. Hay muy pocos salvos. Realmente la iglesia de Jesús es espiritual. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, nos dice la Biblia muy claramente. Entonces la iglesia de Jesucristo es espiritual, y hay algunos que están en una iglesia pentecostal, en una iglesia bautista, en una iglesia presbiteriana, en una iglesia adventista, incluso en una iglesia católica, incluso en ninguna iglesia, porque la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es espiritual. ¿Es bueno congregarse? Por supuesto. ¿Es necesario para salvación? Absolutamente no. Y esa es la realidad. Volvemos a leer el versículo 4 para que quede muy claro. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, que es lo que sucede con las denominaciones. Más bien que edificación de Dios, que es, ¿por qué? Por fe. Otra vez, es que la palabra es clarísima. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, el fruto nace de forma natural. Primero es la salvación. Si tú estás batallando con cualquier pecado, cual sea que sea, tú tienes que venir a la cruz, como sea que estés. Cristo ya murió por tus pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo mal, progresivamente. Y en esta vida no vamos a ser nunca por nuestros méritos justos. Tenemos que entrar en un proceso natural, que es de santificación, donde en medida que nosotros tenemos comunión con la palabra de Dios, en medida de que escuchamos la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, vamos cambiando de forma natural, no de una fe fingida, no de estar de santurrón, presumiendo que haces cual o X, Y o Z, que andas ayunando, que haces esto, que haces lo otro. Cállate. Es una fe natural, o sea, eso se manifiesta solito, no tienes que forzarlo, nace natural y nace con tiempo. No es de que, ya me acepté a Jesús ayer y hoy ya tengo que estar perfecto, ya tengo que renunciar a todo por mis fuerzas. No funciona así. El Espíritu nos va trabajando y nos va limpiando de todo mal. Entonces, si a ti en la iglesia te están predicando que tienes que cambiar, que de un día para otro tienes que dejar de escuchar música secular, y que tienes que dejar de hacer esto y lo otro, y que los tatuajes y cuánta tontería, no es cierto. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Naturalmente en ti va a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer esto. El Espíritu Santo se contrista cuando hacemos mal. Yo lo experimenté cuando recién llegué a Cristo y estaba yendo a la iglesia, y yo seguía yendo a fiestas, pero ya mi espíritu se sentía incómodo, ya me apartaba, me decía, ¿sabes qué? No eres de aquí. El Espíritu en mí puso el ya no querer hacer eso, naturalmente, sin que nadie me dijera, sin que yo por mis fuerzas me aferrara y dijera, ya no voy a tomar, y ya no, y me voy a obligar, y me voy a amarrar, y voy a luchar contra mí. No es así. Es la sangre de Cristo derramada en la cruz la que nos va limpiando progresivamente, hasta el día del Señor, que en ese momento recibimos un cuerpo glorificado, que ya no puede cometer pecado. Pero mientras tanto, así son las cosas. De las cuales cosas, desviándose algunos, apartaron a vana palabrería, que es lo que pasa ahorita, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, queriendo ser doctores de la ley. Así está todo el mundo ahorita. Ay, tienes tatuajes, te vas a ir al infierno. Ay, estás haciendo esto. Ay, no estás guardando el sábado. Ay, no se está congregando, se va a ir al infierno. Tonterías. No das el diezmo, no vas a poder ser salvo. No están entendiendo absolutamente nada. Se aferran a un pacto que ya es pasado. Yo no sé cómo hay gente que hace todas estas cosas y profesa el nombre de Jesús. Jesús hizo un nuevo pacto. Es por gracia, por medio de la fe. Y esa misma gracia, ese espíritu que se nos sella, es el que nos va transformando progresivamente. Entonces, esos doctores de la ley que te están atando cargas pesadas, mándalos a la fregada. Que me perdone el Señor por decir esto con la palabra aquí. Pero me causa mucha molestia porque yo experimenté ese tipo de cosas en alguna iglesia en la que yo me acercaba a alguno de los pastores y le decía, ¿sabes qué? Mira, estás predicando mal esto, y se enojaban. Y al día siguiente en la predicación, casualmente se trataba de eso,
la predicación, te tiraban las indirectas y que apóstatas, los apóstatas son ellos, no saben qué, no saben en dónde están, no saben cuál es el pacto actual de la gracia del Señor, no saben cómo funcionan, muy probablemente ni siquiera sean salvos. ¿Por qué? Porque se apartaron a vana palabrería, sintiéndose doctores de la ley, atando cargas pesadas a los demás. Y esto me recuerda a lo que nos decía el libro de Lucas. Hipócrita, andas viendo la paja que tiene el ojo de tu hermano, pero no ves la viga que tienes en el tuyo. Hay que ver hacia adentro. Hay que usar la Biblia más como un espejo que como una espada para andar atacando a los demás y para andarle atando cargas pesadas a los demás. Versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. La ley está para castigar, para acusarnos. La gracia está para todo lo contrario, para justificarnos. Y de hecho aquí también el apóstol Pablo lo deja muy claro. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, así yo mismo también, lo mismito. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto es lo que la mayoría del mundo cristiano no entiende. ¿A qué vino Jesús? Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos somos pecadores y la trampa de Satanás es hacernos creer que el pecado sigue teniendo un poder, cuando el pecado ya fue vencido en esa cruz. En esa cruz Jesús lo venció, por eso resucitó. Y así mismo nosotros resucitaremos también. Cuando tú tienes una voz en ti que te está diciendo, que te está acusando, son trampas del enemigo. Eso no viene de Dios y tampoco viene de ti. Tú ya fuiste lavado, fuiste pagado por un precio, ya fuiste comprado. Consumado es, dijo Jesucristo en la cruz. Ya no hay nada más que hacer, no le pongas obras, es por gracia.